bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy venimos con el episodio virtual. Estoy feliz porque hoy obviamente súper pues asustada de tantas cosas técnicas porque ya había tenido episodios virtuales antes, pero nunca con video. Entonces hoy dije, tengo que inaugurar esta sección con una invitada. ¡Wow! Yo pensé que la invitada de hoy vivía en Bogotá, pero en realidad vive fuera de Colombia, entonces no íbamos a coincidir nunca. Y decidimos hacerlo virtual. Hoy además es un episodio doble especial porque va a ser una dinámica súper diferente a la que hemos hecho hasta ahora, porque no, normalmente cuando estoy cuadrando con la invitada como de qué vamos a hablar, cómo va a funcionar, o el invitado, siempre lo construimos como entre los dos. Y esta vez yo quería hablar con una sexóloga, ya se las voy a presentar, pero yo decía, es un tema tan íntimo y tan personal que tal vez si yo armo las preguntas va a ser solamente las dudas que yo tengo. Entonces qué rico poderlo abrir a la comunidad. Hicimos una convocatoria tanto en el Instagram de Manu, que es la invitada, como en el mío, y nos mandaron un montón de preguntas. Entonces todas las preguntas que voy a hacerle hoy a Manu y todas las cosas que vamos a conversar son preguntas que nacieron de la comunidad tanto de Manu como la mía. Ya les voy a contar también dónde la pueden seguir en Instagram, pero estoy muy emocionada, va a ser un episodio muy diferente. Hay gente que no solo envió preguntas, sino que envió casos, como que a mí me pasa X, Y, Z, ¿qué puedo hacer? Entonces va a estar muy bueno. Y ahora sí, les voy a presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy es Manuela Sinvergüenza. Manu es psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Y la pueden encontrar en Instagram como manuela.sexóloga. Perdón. Manuela.sinvergüenza. Ajá. Sí, Manuela.sinvergüenza. Y Manu ya no es solamente Manu, resulta que Manuela Sinvergüenza es una empresa en la que son un grupo de terapeutas. Entonces, si ustedes necesitan atención, pueden escribirle a las redes, ahí va a estar todo el canal en donde se pueden comunicar. También lo pueden encontrar en el directorio de Desenredando, que está en los highlights de Instagram. Y ahí van a encontrar un grupo de terapeutas, no solamente Manu y no solamente sexólogos y terapeutas en pareja, sino que tienen diferentes fuertes. Y hoy dije, vamos a usar todos los skills de Manu y vamos a hablar sobre todo este tema como de sexología, de pareja, de todo eso. Entonces, bienvenida, Manu. No, Susi, mil gracias. Estoy demasiado emocionada de estar acá. Creo que llevábamos cuadrando para grabar este episodio desde hace, yo creo que en verdad por ahí un año, o sea, de verdad hace demasiado tiempo, y que se esté dando este espacio justo hoy es algo demasiado especial, demasiado bonito. Me encanta sacar el espacio como para hablar de estos temas como en podcast, y en eso más temprano le decía a Susi que parte de mi trabajo sí efectivamente es atender pacientes, personas y parejas, pero otra parte que realmente me apasiona muchísimo este tema como de la creación del contenido y como la divulgación de información sobre este tema, porque parte como de mi propósito en la vida es normalizar el tema de la sexualidad, hablar de esto abiertamente, que la gente pueda tener las herramientas para hablarlo, para sentirse cómodas y para liberarse un poco como de tantos tabús que hay. Entonces, cuando hago este tipo de cosas, me fascina. Entonces, pues sí, estoy demasiado emocionada de estar acá. Aparte, pues qué delicia que sea en Desenredando, que tú también seas psicóloga, y creo que pues es un espacio como muy seguro y especial para hablar de este tema que es tan íntimo, pero pues tan importante para la vida de tantas, pues de todo el mundo. O sea, la sexualidad es algo que es importante para todo el mundo, como que nadie puede escapar de la sexualidad. Entonces, pues qué loco que sea un tema tan importante y que sea como tan tabú en nuestra sociedad, pues específicamente como en la cultura latinoamericana somos bastante cerrados con este tema. Entonces Total. vamos a hacerlo. Y me encantó como que yo le dije a Manu como, Manu, ¿qué te parece si hacemos como preguntas de la gente? Y tú me dijiste como, sí, hagamos esta dinámica en las redes, entonces preguntamos todo. Y yo al principio estaba un poquito precavida porque yo dije, pucha, nadie va a mandar preguntas, o sea, es un tema súper personal y al fin y al cabo hay gente de mi comunidad que yo conozco, hay otros que no conozco, entonces yo dije, de pronto va a haber gente que sí contesta, otros que no, y me sorprendió la cantidad de preguntas que hicieron. Hubo un punto que tuve que filtrar un poquito como las que estaban repetidas o las que eran como más o menos como preguntando sobre algo muy similar, porque creo que al fin y al cabo no va a ser respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sino que vamos a ir como conversando también en el camino. Entonces, bueno, Manu, ¿estás lista para nuestra primera pregunta? Listísima, demasiado emocionada y bueno, nada, lista para todo lo que tenga esta comunidad para preguntarme. Está fuerte, está fuerte. Entonces, bueno, primera pregunta, yo las tengo aquí todas en el celular. ¿Podrías preguntarle a la psicóloga? Bueno,
Es posible recuperar el deseo sexual. Tengo 28 años, antes era muy alto y muy activa sexualmente y ahora pueden pasar meses y ni siquiera noto si me han tocado o no. Es como si hubiese desaparecido mi deseo. Una vez, al estar con mi expareja en pleno acto, dejé de sentir. Pasé de tener múltiples orgasmos a sufrir, a no llegar a ninguno. Esta es la primera pregunta. Ok. Claro que creo que uno puede recuperar el deseo sexual. O sea, si no creyera que uno puede recuperar el deseo sexual, probablemente no me dedicaría a esto. Genuinamente no creería en esto. Entonces sí creo que igual pues estamos hablando de una persona joven, ¿no? O sea, 28 años sigue siendo una persona muy joven que creo que todavía tiene como, mejor dicho, puede evidentemente recuperar su deseo sexual. Obviamente acá hay un tema, Susi, y comunidad que hay que evaluar, y es todo este tema como físico que hay detrás del deseo sexual, que muchas veces no se habla. Incluso cuando uno va al médico, el médico no le habla a uno mucho del deseo sexual, y el deseo sexual pues tiene también mucho que ver con nuestra parte física, con nuestro cuerpo definitivamente. Entonces hay que evaluar si hay algún factor físico como que está afectando o impactando el deseo sexual. Temas como la diabetes, temas como el hipotiroidismo, temas hormonales, obviamente. Muchos métodos anticonceptivos hormonales, específicamente las pastillas anticonceptivas, pueden afectar el deseo sexual. Entonces hay un tema muy de base físico que puede estar afectando, que uno no lo puede nunca descartar. O sea, siempre que llega una persona a mi consulta, yo soy psicóloga, sexóloga, y llega con este tema, lo primero que tengo que descartar es, veamos a ver si hay algo físico de base que puede estar impactándolo. Después también obviamente entran a jugar otros factores como lo psicológico, digamos, ser una persona ansiosa o están pasando por un momento difícil emocionalmente, o entran a jugar otros factores que son ya como los psicosociales, que tienen que ver como con la pareja, ¿no? Entonces puede que esté teniendo una muy mala relación de pareja, puede que con mi pareja haya muchos conflictos, puede que ya haya mucha rutina, puede que, bueno, muchas cosas como psicosociales que también pueden estar impactando. Entonces son esas tres como variables las que tenemos que ver. El deseo no responde solo a una, sino hay que ver lo físico, hay que ver lo psicológico y hay que ver lo psicosocial en cuanto a cómo está impactando el deseo sexual. Entonces depende de eso, el tratamiento va a ser muy distinto, ¿no? Okay. Entonces si a uno le dicen, oye, mira, tengo bajo deseo sexual, pues claro, puede pasar, pero tenemos que ver de dónde viene, porque depende de eso, pues el tratamiento va a ser muy distinto. Es muy distinto si un bajo deseo sexual viene de una mala relación con tu pareja, la relación de pareja se ha deteriorado mucho, se ha afectado. Entonces, evidentemente, es muy distinto eso a si una persona viene porque está atravesando un postoperatorio o porque está atravesando una quimioterapia o porque tiene un hipotiroidismo. Entonces, pues el tratamiento sería completamente distinto. Entonces, pues hay que ver de dónde viene eso. Y se ha encontrado, hay un estudio que hicieron, no sé si recientemente, pero creo que sí es medio reciente, en donde hablan que el deseo sexual específicamente en las mujeres tiene mucho que ver con la satisfacción que sienten en la relación de pareja. Si una mujer se siente como cómoda, segura y bien en su relación de pareja, es mucho más probable que el deseo sexual sea mejor. Entonces hay como, se ha encontrado aquí una correlación en eso, específicamente con las mujeres. Okay. Entonces, pues eso también es como un factor a evaluar, ¿no? Como si esta persona está en una relación de pareja, ¿cómo está ese vínculo con esa persona? Recuerdo que en algún momento, no sé si fue en alguna clase o leí o que el tema del deseo sexual para los hombres es más físico, o sea, como que lo que ven, si les gusta lo que ven, como que más de los sentidos, no solo como visual, sino en temas de los sentidos, y para las mujeres es muchísimo más mental, o sea, como que nosotras para sentirnos atraídas sexualmente a una persona no tiene solamente que ver con el tema de los sentidos, aunque sí somos muy sensibles, por ejemplo, a olores y esas cosas, nace más del tema mental y cómo estamos en la cabeza. Entonces por eso dicen que pues como que el pre para una mujer tiene que empezar desde mucho antes, no solamente desde que empieza como el momento de tocar, sino que es como jugar con la mente. ¿Tú cómo ves esto en tu profesión? Sí, o sea, sí, no? Creo que, o sea, odio generalizar como en hombre y mujer, pero efectivamente sí pasa, o sea, sí pasa como que estadísticamente hablando, los hombres sí tienden a ser como más visuales y las mujeres mucho más, somos un cóctel de muchas más cosas, pero ahora como me encanta, o sea, la manera como me aproximo a este tema del deseo, que creo que me gusta más,
es a partir de un libro que se llama Come As You Are, que lo escribe Emily Nagoski. No estoy tan segura si ella es sexóloga, psicóloga, en fin, y ella habla de como que revolucionó el tema del deseo sexual, porque ella dijo, hay dos deseos sexuales. Hay un deseo sexual que puede ser espontáneo y hay un deseo sexual que puede ser responsivo. Entonces, bueno, para entender este tema como el deseo sexual espontáneo o responsivo, lo primero que uno tiene que entender es cómo funciona la respuesta sexual humana, y es que básicamente es como una curva en donde empieza como, o sea, como que empieza subiendo, 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 llega un pico y después pues baja, ¿no? El pico siendo el orgasmo, ¿no? Entonces lo primero que empieza es el deseo sexual, después viene la excitación, después uno llega al pico que es el orgasmo y después viene como este periodo como refractario. Ella, cuando empieza a hablar del deseo sexual espontáneo, entonces dice que son personas que tienen un deseo sexual, como su nombre lo dice, espontáneo. Están de la nada en su vida, todo está normal y de la nada les llega el pensamiento de quiero tener sexo de manera espontánea, y de una empiezan como a tener un apetito sexual súper grande, y después entonces buscan el encuentro y después pasa la excitación, el orgasmo y el periodo refractario. Entonces, digamos, las personas con deseo sexual espontáneo obviamente están asociados mucho más con los hombres, como que la mayoría de hombres, estadísticamente hablando, tienen un deseo sexual espontáneo, pero puede que haya un hombre que tenga un deseo sexual responsivo. El deseo sexual responsivo es un deseo en donde a la persona no se le ocurre de manera espontánea esto. O sea, la persona no está en su día a día pensando en esto, no es un tema presente, pero si llega a estar como en medio de un encuentro sexual, el deseo empieza a crecer. Entonces, en estas personas que tienen... Exacto, como una respuesta. Entonces, lo que pasa con estas personas es que primero viene la excitación, o sea, primero empiezan a sentir los cambios del cuerpo, la lubricación, bueno, todos los cambios como corporales, y ya después es que viene el deseo sexual. Entonces son personas que después del momento, o sea, en el momento no lo buscaron, no lo quisieron, pero al final del encuentro dicen, uy, qué delicia, esto me fascinó, lo disfruto un montón, ya metí en el momento, como que la persona se mete en el video y lo disfruta mucho. Y esto lo encontraron porque antes como que se sobrediagnosticaba este tema del bajo deseo sexual en las mujeres. O sea, como que muchas mujeres eran diagnosticadas de bajo deseo sexual y se les empezó a dar un tratamiento que no les funcionaba a muchas. Entonces decían como algo está pasando, o sea, algo está pasando, porque hablar de un bajo deseo sexual es hablar de un trastorno, o sea, está mostrado como un trastorno, y el tratamiento no le funciona a muchas mujeres, hasta que se dieron cuenta es que hay dos estilos de deseo sexual, hay dos maneras como se puede manifestar el deseo. Una manera es muy espontánea y está bien, y otra manera es muy responsiva y también está bien, y hay que hacer las paces un poco con eso, y hay que aceptar eso, y hay que ver cómo acercarse a eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico del bajo deseo sexual, porque puede que sí tengas un bajo deseo sexual, pero puede también que estemos hablando de un deseo sexual responsivo. ¿Y sabes qué me hace pensar eso? Como que en las parejas a veces pasa que uno tiene mucho la iniciativa y el otro no tanto. Y entonces claro, es como, a ti no te gusta, a ti no te qué. O sea, en películas uno ve que la gente se divorcia por eso. Y es como algo que uno escucha, como que normalmente las mujeres a veces no tienen tanto la iniciativa. Y es muy interesante también verlo como desde ese foco y decir, no es tanto que de pronto no quieran, sino que es un deseo sexual que es en respuesta a. Entonces, si tú tienes la iniciativa, claro que yo estoy aquí y que respondo bien, solamente que no se me ocurre espontáneamente. Entonces, qué bacano verlo como desde ese angulito Exacto. diferente. Entonces, bueno, vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿qué recomienda ella para las parejas que se van a ir a vivir juntos para que no caigan en monotonía y se mantenga siempre esta pasión? Uf, Dios mío, toda esta pregunta. Bueno, lo primero, creo que es súper importante, es no satanizar la monotonía. O sea, creo que uno cae mucho en eso, como en satanizar la monotonía, en decir que la monotonía es muy grave, que es muy mala, que si la relación es monótona, ya básicamente hay que como que salir de ahí. O sea, como que literalmente se ha asociado como monotonía con algo negativo. Entonces como mi muerte. Primera invitación, sí, literal, y mi primera invitación es ¿por qué? O sea, cuestionémonos por qué hemos asociado la monotonía con algo negativo si es parte de la vida. O sea, no podemos negar que los días son monótonos. O sea, el sol sale todos los días a la misma hora, se esconde a la misma... O sea, finalmente vivimos en un mundo en donde
pues la monotonía es parte de muchas cosas, no solo de la relación de pareja, sino nuestro trabajo hay veces puede ser monótono, nuestras vidas hay veces pueden ser monótonas y muchas veces lo asociamos con algo muy negativo. Entonces mi primera invitación también es como empezar a hacer las paces con que hay veces puede sentirse un poco de monotonía y no necesariamente las cosas tienen que botarse a la basura cuando hay monotonía. Eso por un lado. Lo segundo, hablar. O sea, creo que esto es muy obvio, pero muy poco puesto en práctica y hay que hablar. O sea, definitivamente tenemos que hablar, tenemos que tener conversaciones difíciles, tenemos que ser capaces de hablar de finanzas, tenemos que ser capaces de hablar de sexualidad, de qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, definitivamente creo que este tema de hablar es demasiado, demasiado importante. Obviamente también creo también que hay una actividad como que me encanta hacer con mis parejas que sienten que han como caído en la monotonía y es un poco como explorar qué otras cosas sexualmente como que pueden como llegar a ser. Les voy a recomendar un libro en este instante que justo tengo acá y se llama Climax Club y es como un libro que habla un montón sobre distintas cosas que uno puede hacer en la sexualidad. Entonces también creo que hay como muchas cosas que explorar en la sexualidad, hay muchos libros, mucha información en internet, etcétera, que creo que también funciona muy bien. Y otra cosa que iba a decir antes es como tener mucha consistencia en la relación de pareja, como que muchas veces las parejas tienen esta sensación como de todos los días como que dan muy por sentada la relación y quieren un día como encender la llama y un día quieren como que todo sea demasiado intenso y demasiado fuerte. Y yo lo que siempre les recomiendo a mis parejas es no se trata tanto como de la intensidad, sino sean consistentes en sus relaciones de pareja. O sea, la relación de pareja es algo que se cultiva diariamente, no es algo que se cultiva una noche, no es algo que se cultiva un fin de semana. Entonces mucha gente llega acá a la terapia como ¿cómo hago para encender la llama? Y es como, es que la llama la tenemos que mantener encendida Sí, porque todos los días. O sea, porque se apagó, o sea, como que cuiden esa llamita que hay de a poquitos todos los días. Yo siempre hago esta analogía como con el lavado de dientes, que es uno todos los días se lava los dientes 3 minutos en el día. O sea, uno se lava todos los dientes, todos los días los dientes en un momento. Y eso es lo importante. Si yo no me los lavo en un mes y un día me los lavo 3 horas, de nada sirve. O sea, lo que importa es que todos los días tenga como ese hábito. Pasa lo mismo en la relación de pareja, como que ojalá todos los días uno pudiera como cultivar o invertir algo en esa relación de pareja para cuidar esa llama, definitivamente. Entonces creo que mucho el tema como de la consistencia y de verdad no dar por sentada a la persona que uno tiene al lado. Creo que eso pasa mucho, mucho, mucho y es el día que uno entiende que la persona que está ahí al lado tuyo está eligiendo estar ahí y que en cualquier momento esa persona se puede ir por decisión propia y que tú no la vas a poder retener, que tú no la vas... Ese día que tú entiendes que la gente se puede ir, vas a cuidar mucho más ese vínculo y hay que cuidarlo como uno cuida una planta, como uno cuida algo que es demasiado valioso para uno y no es de cuidar un fin de semana, no es de cuidar una noche, no es de cuidar una vez al año cuando cumplimos el aniversario. Definitivamente no, creo que hay que mantener como la relación activa, definitivamente, hay que cultivarla. Wow. Manu, dijiste tantas cosas. Yo siempre en todos los videos tengo mi cuadernito en el que voy escribiendo las ideas porque si no, yo me involucro y se me olvida todo después. Total. Y dijiste tantas cosas que me parecen tan poderosas porque esa es la típica pregunta. O sea, cuando yo monté esa historia, yo dije, me van a preguntar cómo encender la llama, cómo mantener la chispa. Eso es como lo que siempre se preguntan, o sea, nos preguntamos todos que tenemos pareja o que en algún momento pensamos tener una pareja estable, como de ese gran fantasma de la monotonía y que dijeras, o sea, es que no es volver a encender la chispa, es que no la dejes apagar, porque todo el mundo dice como sí, irse una vez al año a un viaje grande y una vez al mes hacer un viaje. Hay una regla que a mí me parece que puede ayudar a las personas como a mantener esto y es como una regla que es 7-7-7, entonces es como cada 7 días vamos a tener como una cita linda, cada 7 meses, ¿cómo era? Sí, cada 7 semanas vamos a hacer un mini, pues como una salida a un pueblito cerca o como una salida romántica a un hotel y cada 7 meses vamos a hacer un viaje los dos. Entonces es como una cosa en la que no estás diciendo una vez al año, una vez al mes, sino que como procuras a tu pareja, la cuidas, la mantienes todos los días, porque tampoco se trata,
O sea, quiero hacer el disclaimer muy grande como de no conectarse desde el miedo a, pues, pucha, es que este en cualquier momento se me va. Porque las personas Claro. que somos más ansiosas, eso es lo peor. De decir, no, Claro, pues, claro. yo ya bien asustada que este se pueda ir y que me refuercen como este susto. Es más como, te voy a amar tanto en este momento que si el día de mañana te vas, me voy, nos aburrimos, se cansa, que pues que esto no me lo va a quitar nadie y aprovechar el hoy, o sea, aprovechar que estás hoy al frente con esa persona porque o el día de mañana tú te vas o el otro se va o se acaba o qué rico poder decir es que nos cuidamos todos los días y nos elegimos todos los días, o sea, yo activamente todos los días escojo cuidar mi relación, enamorarme de mi novio, enamorarlo otra vez y es algo que cuando entramos en este tema de vivir juntos, yo no vivo con mi novio, pero me imagino, que ya es como que se vuelve paisaje y ya no es la salida romántica de cuando se están conociendo, sino que ya es como paisaje y paisaje. Y el tema de la comunicación siento que se repite hasta el cansancio y que todos decimos, sí, la comunicación, la comunicación. Alguna vez se le escuché a una sexóloga que decía, los problemas de la cama se hablan en la mesa. O sea, no es en plena acción, obviamente con los límites de, pues si están haciendo algo que de verdad está como cruzando Claro. un límite, o sea, decir que no. Pero las recomendaciones de, hey, si intentamos esto y si hacemos esto otro, estoy sintiendo esto, no hacerlas en un punto donde el otro está vulnerable, donde el otro también está, entender que la intimidad es un momento donde estamos supremamente vulnerables en el buen sentido, como que estoy conectando contigo desde una parte muy íntima, valga la redundancia, pero tener la capacidad de hablarlo, creo que es lo que hace que una pareja también prospere en ese sentido, porque cuántas mujeres no hay o hombres también que llevan 40 años casados y que nunca les ha gustado. Y es como que, pues sí, yo lo hago porque toca y que nunca lo han disfrutado porque nunca han tenido la tranquilidad de decirlo. O sea, dijiste tantas cosas que me encantaron. Total, total. Y obviamente, Susi, no quiero como que esto se malinterprete a que se piense como que estas salidas o estos dates o estas escapadas no son importantes, porque claro que lo son súper importantes, pero si a mí me podrían decir cuál es el core, como cuál es lo profundo para que la llama se mantenga encendida, es, pucha, cultívenla y Diario. todos los días, no dejen que se apague diariamente, porque ahí está. Si fuera tan fácil, o sea, si fuera tan fácil encender la llama, nadie preguntaría esto tanto, o sea simplemente buscarían cómo irse de viaje y buscarían un plan súper intenso emocionalmente y ya, pero esto es una pregunta que viene y viene y viene y la gente a veces dice, es que igual yo me puedo ir de viaje, igual yo puedo tener un date, pero la llama se siente apagada y uno dice, porque tal vez no viene del día intenso, o sea, tal vez no, el día intenso de pronto puede ser súper rico y en el momento puede hacer que no está pasando nada, pero en el día a día es donde también tenemos que trabajar un montón, un montón, y donde es el reto realmente, o sea, el reto es, aun cuando hay monotonía, aun cuando vivimos juntos, ¿cómo vamos a mantener la chispa encendida un día por la mañana? ¿Cómo voy a hacer que se note que te amo? Porque hay veces, hay parejas que se aman, pero les cuesta mucho hacerlo ver, y acá también quiero decir algo, es, hay que hacer notar el amor. O sea, es algo que también creo que es muy importante. No es suficiente solo con amar a la otra persona si ese amor no se nota. Hay que hacerlo notar de alguna manera. Entonces yo pues veo, hay veces muchas parejas acá que dicen, pero es que yo la amo, pero pues nunca se lo digo, o ahí le dejo el café ahí, le digo que le deje café, y esa es la manera de yo decirle que la amo. Yo le digo, no, hay que hacerlo notar. O sea, el amor hay veces es importante que se note el amor. Sí, en algún momento hice un video y la gente, pues la gente le gustó muchísimo porque era como que tú me ames no significa que yo me sienta amada por ti. Punto final. O sea, Literal. tú me puedes decir, pero es que yo te compro regalos todos los días y eso es full lenguaje del amor, que es otro cuento. Pero yo te compro regalos todos los días. Pues sí, amigo, pero es que nunca me dices que me amas. O ni siquiera me abrazas, no me das besos. O sea, es súper importante eso. Y ahorita que estamos hablando de la intimidad, nos lleva a la pregunta número 3, que es, ¿qué otras formas de intimidad hay que no sean sexo? Me encanta esa pregunta. Ok, a mí también, porque básicamente es además un ejercicio que pongo mucho a algunas parejas que pues les sirve un montón, y les pongo el siguiente ejercicio también por si la comunidad de alguna pareja lo quiere intentar. Es un ejercicio que se llama focalización sensorial, y básicamente es un ejercicio en donde se busca que haya intimidad con la pareja, pero se prohíbe la penetración y el orgasmo. Entonces eso hace que las parejas tengan que buscar estos espacios,
pero está prohibida la penetración y el orgasmo. Entonces se ven enfrentadas a una situación en donde tienen que ser súper creativas para buscar otras maneras de intimar, tener contacto físico, pero donde pues esta parte que es lo que uno ha creído que es la meta o el objetivo, que es la penetración y el orgasmo, pues no esté presente. Y las parejas son espectaculares porque crean un montón de cosas tan espectaculares. Entonces, si tú me preguntas esto, yo me puedo quedar acá hablando 3 días seguidos de la cantidad de cosas que pueden llegar a ser intimidad, que no sea necesariamente sexo, o sea, desde cosas como hacerse un masaje, bañarse juntos, arruncharse desnudos, hablar de sexo. Yo creo que eso es lo más íntimo también que puede haber. Hay veces es más fácil para la gente tener sexo que hablar de sexo. 100%. Entonces también es muy loco. Entonces también digo, qué más íntimo que sentarte un día, tomarte unos vinos, sacar una tablita de quesos y hacer preguntas incómodas sobre sexo, de a ti qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te gusta que yo te haga, te gusta cuando te lo hago así, si me pudieras decir como una crítica constructiva, ¿qué me dirías? O sea, como que hablar de eso también es súper íntimo. Entonces, nada, yo creo que esto es algo que como que incentivo mucho a que las parejas mismas lo exploren, porque intimidad hay muchas maneras de tener, ¿sabes? Y creo que es demasiado valioso cuando las parejas se atreven a ser creativas y a buscar cómo más pueden intimar en donde no haya sexo, y hay demasiadas formas, demasiadas. Y hoy en día la gente, o sea, yo no me considero parte como de ese grupo, pero yo lo veo mucho en la gente cercana que tengo como de mi edad. Les parece más íntimo a muchas personas irse a tomar un café y conversar de tu infancia, tu vida, tu familia, que tener sexo. Es como que, Literal. o sea, la intimidad, eso se lo escuché a también una sexóloga y decía, la intimidad empieza cuando el sexo termina. Y la intimidad es todo lo que pasa alrededor de, no solamente ese momento como de intimidad, sino la conversada, lo que pasa después, lo que dices, si eres capaz de hacer feedback o no. O sea, para las personas que están viendo esto en YouTube, aquí, no sé si alcanzan a ver este tarrito blanco. ¿Lo alcanzas a ver? Total. Este tarrito blanco es un tarrito que yo llené de preguntas íntimas, personales, del pasado, del futuro, de los papás, o sea, de la vida, de creencias, y se lo regalé a mi novio hace como 1 año y medio. Y entonces lo máximo, porque cada cierto tiempo sacamos el tarrito y comiendo algo, nos vamos para un plan, y simplemente son preguntas desde cosas muy íntimas hasta cosas de cómo está la relación, cómo estás tú, qué hay en tu cabeza. Y es una bobada, o sea, está ahí porque en estos días estaba haciendo un video con él, pero es una cosa tan sencilla que te invita a conectar y a intimar al fin y al cabo con esa persona con la que estás compartiendo la vida, que es algo tan bacano cuando hay esa intimidad muchísimo más allá del sexo, del momento, de todo eso, como tener de verdad esa conexión y esa confianza, porque al fin y al cabo eso puede ser muy incómodo al principio, y es muy incómodo al principio, pero conforme se van haciendo esas como bases, también hay más facilidad como en la conversada, en decir como, hey, ¿qué hiciste? Eso no, eso sí, lo que sea, dentro del momento, pero también en la vida, en pareja. Creo que la intimidad para mí vendría muy de la mano con este tema de la vulnerabilidad que ahorita hablaba, como de... Total. Sí, de ser capaz de conectar estas dos. De acuerdo, y es algo que yo he amado de mi quehacer profesional, porque como acompaño a tantas parejas en muchos procesos, pues muchas veces me enfrento a acompañar esta vulnerabilidad, que me siento tremendamente agradecida, afortunada de que las parejas me escojan a mí para permitirme entrar en su relación de pareja y en algo tan íntimo. Y hay veces la terapia de pareja se puede volver algo de verdad tan íntimo que uno hay veces se siente ahí como tan honrado y como tan agradecido de que las parejas le hayan abierto a uno como esa puerta y lo hayan elegido a uno para estar ahí. Y muchas veces cuando hablamos de temas difíciles, ¿no? Como la infancia, momentos traumáticos, o no necesariamente cosas negativas, también cosas positivas, he tenido pacientes que en la sesión con la pareja dicen, Manuela, esto que está pasando en este instante es más íntimo que muchas otras cosas que pasan en nuestro diario vivir, porque lo que hoy nos dijimos acá fue algo demasiado profundo que nunca nos habíamos dicho en demasiados años que llevamos conviviendo juntos. Y hay veces se alcanza a sentir como que uno se desnuda psicológicamente en estos espacios, y que de verdad es una manera también de intimar demasiado importante y demasiado bonita, y que ojalá la gente se arriesgue también a ser más vulnerable. Yo sé que mucha gente
pues tiene mucho miedo a esto por muchas cosas que uno ha tenido que vivir, me incluyo, ¿no? En la historia de vida, en la historia personal, muchos traumas y cosas que uno lo protegen para no ser vulnerable, pero ojalá que en la pareja uno pudiera permitirse ese espacio de vulnerabilidad porque crea intimidad, definitivamente. Sí, total. Y las bases de una relación con y sin este tipo de cosas, creo que sí la determinan completamente. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que son tips para tener una mejor vida sexual con mi pareja. Creo que es algo muy amplio, pero sí vamos como a direccionarlo. Si hay alguien que apenas está empezando con una persona, porque hemos abordado como parejas que ya llevan mucho más tiempo, ¿qué tips o qué cosas podrías decir para que las personas desde el inicio tengan una buena vida sexual en pareja? Susi, yo creo que lo primero es como tener una buena educación sexual. O sea, creo que eso es muy importante, como conocer el cuerpo del otro, ¿no? Ya sea hombre o ya sea mujer, de verdad creo que es súper importante conocer el cuerpo del otro. Vuelvo a mi libro Clímax Club, se los voy a anotar, porque ahí habla mucho como de la anatomía del hombre, la anatomía de la mujer, cuáles son como los puntos sensibles. Hay muchos tips ahí como que uno puede tener en cuenta. Y creo que esta información, Susi, tiene que venir de sitios muy legítimos, porque obviamente hoy en día mucha gente se informa a través de la pornografía, a través de amigos, a través de como muchos sitios en donde hay mucha desinformación. Entonces, una cosa muy importante es informarse, o sea, como saber bien y conocer el cuerpo del otro. Lo segundo, vuelvo al tema de hay que hablar, o sea, definitivamente hay que hablar. Si es para ustedes difícil hablar, hay muchos juegos que existen de cartas o lo que sea, en donde uno puede sacar una carta y hay preguntas difíciles de la sexualidad que uno puede contestarse. Hay veces hablar de las cosas fácil, o sea, hablar de las cosas buenas de la sexualidad es fácil, pero hablar de las cosas que a uno no le gustan es muy difícil. Entonces, si pueden apoyarse de recursos para pues hablar de esto, maravilloso, como estas carticas o tarjeticas, etcétera, maravilloso. Lo tercero es, creo que uno no puede fingir nunca. Eso es algo que se ve mucho y es como la gente finge que le está gustando o que está sintiendo placer cuando puede que realmente no. Y eso es demasiado contraproducente porque por un lado le estás mandando un mensaje erróneo a tu pareja de que sí le está gustando, entonces lo va a seguir haciendo, y por otro lado tú te estás como coartando la posibilidad de tener una sexualidad pues un poco más placentera. Sí. Entonces un poco eliminar esto de fingir definitivamente en el momento, y lo que decías hace un rato, que es hay que conversar de estos temas, no en la cama porque no es el momento, sino en otro espacio en donde uno pueda de pronto tener un acercamiento y decir, oye, a mí me gusta esto o no me gusta esto. Entonces eso. Y lo último que diría, que es algo que he encontrado últimamente que me ha parecido fascinante, es todo un tema o como todo un término nuevo que es el mindful sex, que es como empezar a tener una sexualidad desde como el estar mindful. Entonces, pues la gente que conoce un poco sobre el mindfulness, que es como estar aquí ahora, tener una conciencia plena y que practica el mindfulness, que muchas veces hay gente que lo lleva, digamos, a yoga, y mientras está haciendo yoga son como unas meditaciones activas. Uno podría hacer también eso sexualmente hablando. Cuando uno esté en el momento sexual, uno ojalá pudiera como entrenarse en ser muy mindful y estar como muy presente en ese momento, porque en ese momento llegan muchos pensamientos muy intrusivos, ¿no? Como no voy a llegar al orgasmo, no le está gustando, mi cuerpo, me siento insegura, me siento inseguro, no lo tengo tan grande o lo tengo chiquito. O sea, hay muchos pensamientos en ese momento, y acá el mindful sex invita es como a estar presente, como a, ok, voy a como concentrarme en lo que estoy sintiendo, en mi respiración, en la sensación que esto me genera, en como el momento más presente que estás teniendo, y no tanto en los 5 minutos futuros o en los 10 minutos. Entonces, este tema del mindful sex me parece brutal. Manu, y justamente es muy charro porque lo que dicen desde la psicología, cuando estás muy en tu mente, siempre dicen, vete al cuerpo, vete al cuerpo. Y qué mejor momento para irte al cuerpo cuando estás sintiendo todo en el cuerpo. O sea, es muy Literal. bacano como hacer ese ejercicio como de, pues porque me imagino que las parejas que ya llevan años casados, pues ya es como un trámite más y hay que, pues como que hay la lista del mercado y los niños y mañana y tengo, no, pues ser capaz de ir como, ¿qué estoy sintiendo? ¿En dónde lo estoy sintiendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? O sea, qué ejercicio tan chévere estás diciendo.
Y la pregunta que me gustaría meter en este momento es, ¿cómo manejar cuando una pareja tiene la libido muy alto y la otra no tanto? Que es un poco lo que hablábamos ahorita como del deseo sexual, si es espontáneo o responsivo, era la palabra, ¿cierto? Ujú, ujú. Pero un poquito más allá, cuéntanos qué es la libido para las personas que no saben y qué pasa si en la pareja hay ritmos diferentes, que normalmente es lo que pasa. Total, 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 total. Líbido, yo lo asocio mucho como con el deseo sexual, como con el apetito, como la cantidad de ganas que uno tiene. Es un proceso más como mental o como más, sí, como de este apetito, como cuando uno tiene, no sé, antojo de algo, mucho antojo por comerse algo, es como ese mismo antojo por tener relaciones sexuales. Entonces, pues obviamente hay gente que tiene más antojo de tener relaciones sexuales que otra, definitivamente. Obviamente acá en la como falta de sincronía sexual, siempre lo que uno trata de hacer en la terapia es como buscar puntos medios, pero eso siempre es bastante difícil, o sea, en realidad lo tengo que decir, es bastante difícil porque también hay veces a mí me parece pues un poco agresivo como tener que obligar a una persona a hacerlo, como es fuerte, ¿no? O sea, es como fuerte tener que como obligar a alguien a que sea, que tiene que ser más veces o menos veces. Entonces, pues nada, por lo general si se intenta como que sea, como llegar a un punto como medio, siempre trato de evaluar cuando pasa esto, como la persona que tiene mucho deseo sexual, que es mucho deseo sexual, y la persona que tiene poco deseo sexual, o como que tiene una libido baja, que es una libido baja, porque entonces tendemos a asociar que la persona que tiene libido baja, entonces puede que tenga un bajo deseo sexual y puede que no, puede que tenga un deseo sexual completamente normal. Hay que evaluar sucio un montón como de aspectos, porque claro, sí también puede entrar a jugar que hay una persona que tiene un bajo deseo sexual, entonces ahí habría que otra vez entrar en esa primera pregunta que me hiciste, qué es lo que está pasando, o habría que ver si esta persona que está teniendo un libido muy alto, porque lo está teniendo muy alto, y si eso también está siendo un problema, porque hay veces tener el libido demasiado alto y querer todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pues también puede ser un problema. Entonces hay que evaluar mucho, es muy subjetiva esta pregunta, porque obviamente hay que evaluar qué es mucho, qué es poquito, de dónde viene ese mucho, de dónde viene ese poquito, si es posible llegar a un punto medio, pero si es que ojalá en este punto medio ambos se sientan cómodos y felices de llegar a esto, que no sea este punto medio por cumplir una tarea y por cumplir con la pareja, sino porque en verdad me nace y me gusta. Entonces, parte de lo que también trabajo mucho cuando llegan este tipo de problemáticas es un poco como fortalecer la intimidad sexual sin tener, como sin enfocarnos tanto en la sexualidad como entendida como penetración y coito, sino busquemos conectar desde la intimidad, que hay muchas más cosas para hacer, a ver si ahí nos podemos encontrar en un punto medio y nos podemos sentir más cómodos entendiendo que va a haber más intimidad en la relación. Entonces, por lo general, siempre empiezo como estas terapias, como buscando esa conexión en la intimidad, entendida como esta cantidad de cosas y no solo como lo que, como el sexo, ¿no? Y que las parejas también empiecen a entender que tiene que ser un poco más diverso en cuanto a no solo puede ser penetración y orgasmo, sino hay muchas más cosas que hacer y tenemos que empezar a diversificar y hacer muchas más cosas para que ambos nos sintamos satisfechos en cuanto a intimidad, nos sentimos conectados, pero no necesariamente a través de la penetración y el orgasmo. Y muchas veces esta falta de sincronía sexual viene, o sea, cuando llegan a terapia, por lo general, quien pide la consulta es la persona que tiene el libido más alto y se está sintiendo como muy... se está sintiendo como tal vez rechazado en la relación o que no es tan atractivo en la relación o que su pareja tiene un problema. Entonces, quien busca esta consulta o este espacio, por lo general, la persona que tiene la libido alto. La persona que tiene la libido más bajo es como, pues, no, tal vez no le interesa tanto mejorar en este aspecto, como que no, sí, como que no está tan metida en este asunto. Por lo general, esa es como la generalidad. Y me he dado cuenta que muchas veces estas personas que están buscando esta libido muy alto también están teniendo una necesidad muy grande de conectarse con su pareja desde una parte emocional, desde una parte más íntima, no necesariamente desde el sexo. Entonces también es como evaluar cómo está la conexión emocional e íntima en esa pareja. Entonces, pues nada, dije muchas cosas y no sé si me enredé, pero No, bueno. cero. Porque Ok. ahorita Yo no, hay es que algunas... es demasiada información. Tranqui, tranqui.
ahorita que decías como que hay veces que la libido baja puede ser por diferentes cosas, me lleva inevitablemente a pensar como psicóloga que también hay veces que, pues que todos tenemos enredos con la sexualidad gracias a la educación sexual, a donde lo aprendimos, que de quién nos lo enseñó, cómo nos lo enseñó, en qué momento. O sea, hay un montón de nudos alrededor de esto, pero también hay temas con, pues con temas de abuso, con temas de, pues cosas más serias y hay algunas preguntas alrededor de eso, pero son más o menos como esta. ¿Cómo superar un trauma asociado con la sexualidad por abuso? O sea, cuando una persona atraviesa o tiene que vivir un abuso, me imagino que el tema con la sexualidad se enreda un poco más profundo. Claro, 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 y es un tema que también hay que evaluar. Es muy doloroso, Susi, porque lastimosamente le pasa a muchas personas, muchas, 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 hombres, mujeres. Es un tema que además es muy doloroso, es muy, hay veces vergonzoso, es muy difícil de hablar. Hay veces incluso uno le toman muchas sesiones para llegar a hablar del tema, ¿no? Obviamente hasta que el paciente o el consultante esté listo para hablar de este tema. Yo en estos casos genuinamente recomiendo la terapia. Sé que es un tema súper cliché y súper obvio, pero para mí la terapia es sanadora. O sea, definitivamente es un espacio como demasiado importante, y si la persona tiene la oportunidad de estar con un terapeuta que sepa de este tema, además, porque no puede ser cualquier terapeuta, porque puede que hayan o existan terapeutas o psicólogos que se le midan a todo, y hay veces eso puede ser un poco disfuncional porque Sí. necesitamos personas que sean expertas en trabajar estos temas de la sexualidad y trabajarlo con mucho amor. O sea, yo creo que esto es un trabajo de mucho amor, de mucha comprensión, de mucha empatía. Es demasiado íntimo, de verdad. Entonces, definitivamente lo que yo le aconsejaría a esta persona es un poco ir a terapia, para sanar, obviamente, ese episodio, y que crea que sí es posible sanar eso. No se va a olvidar, obviamente, pero uno sí puede sanar esos episodios traumáticos y reencuadrarlos. Yo siempre como que Sí. uso esa expresión en terapia, que es como darle otro marco a esta situación fuerte, ¿no? O sea, es como cuando uno tiene una foto que no le gusta mucho y tiene un marco, y ahora es como vamos a ponerle otro marco. Sigue siendo la misma foto, pero va a tener un marco que de pronto me agrada un poco más, o como que me puedo relacionar un poco más Sí, con eso. sí. Entonces, Me pues hay que gusta. resignificar eso. Exacto, sí, me gusta mucho ese ejemplo. Ya no es el cuadro que va a haber en la sala arriba del comedor gigantesco, sino que va a haber un cuadrito que va a estar en el closet, que no se va a ir, pero que de pronto ya no es lo más grande que hay en tu casa. Pero sí, yo estoy súper de acuerdo contigo. Eh, Como dijiste al principio, la sexualidad no es algo que se escoja o que se encienda y se apague, es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos, o sea, completamente. Y entre más rápido lo identifiques para la persona que hizo esta pregunta, si está escuchando el episodio, o para las personas que lo están escuchando y que han vivido algo por el estilo, entre más rápido empieces a entenderlo, sanarlo, reenmarcarlo, siento que también vas a poder resignificar toda esta área de tu vida que a veces tenemos enredados. Hay gente que tiene enredada el tema del amor, hay gente que tiene enredada pareja, hay gente que tiene enredada la sexualidad, hay gente que tiene enredada el trabajo, o sea, es lo más normal, y también verlo como un enredo más en un sector de tu vida puede hacer como que le pierdas vergüenza, y definitivamente tratarlo con alguien que sepa y que sepa de estos temas en específico. O sea, si alguien se acerca a mí a pedirme que los acompañe en un proceso de estos, sé perfectamente que no tengo las herramientas y es mejor remitirlo. O sea, si alguien que está atravesando por esto quiere empezar, definitivamente Manu y su equipo son personas altamente capacitadas para poder acompañar estos procesos, porque sé que no es algo para tomárselo a la ligera ni fácil. Me parece importante Total. Y me hablarlo. encanta esa analogía que haces, porque también es una analogía que uso mucho en terapia, y es como estos temas hay que sanarlos porque es como una deuda que uno empieza a tener con uno mismo, y que si uno no la salda, empieza a crear unos intereses, y esos intereses son los que
Altísimo. nos atropellan en la vida, exacto. Entonces empieza a tener un interés muy alto en que me cuesta mucho relacionarme con mi pareja, tengo miedo a salir, tengo miedo a ponerme ciertas prendas, hay ciertas cosas que me amenazan y no me impiden tener una existencia plena. Entonces muchas veces como que esos intereses podrían parecer como muy desligados al trauma como tal y pueden tener todo que ver también. Entonces es súper importante entender como entre más rápido saldes esto, pues menos intereses van a haber. Entonces, pues saldar un poco la deuda es un poco trabajarlo, sanarlo, hablarlo. O sea, creo que es demasiado importante empezar a hablarlo, a pesar de que sea difícil. Y duro con una persona que obviamente esté altamente capacitada y que te sientas en un lugar seguro para poder hablar de estos temas, obviamente. Sí, creo que esto es un episodio en sí, todo el tema como de resignificar tantas cosas después de un tema de abuso o de un episodio muy fuerte, porque no es solamente el tema sexual, es cómo te vistes, tu cuerpo, o sea, creo que eso sería un episodio por aparte, pero me pareció lindo tocarlo también en esto porque atraviesa totalmente la sexualidad. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué pasa que con otras parejas no me duele la penetración, pero con una misma persona que ya he intentado varias veces siempre me duele? Puede ser un conflicto emocional con la persona o más un tema de compatibilidad anatómica. ¡Wow! Compatibilidad anatómica. Eso se puede. Pues sí, obviamente tenemos una anatomía y obviamente que en esa anatomía pueden haber diferencias muy pequeñas, ¿no? O sea, en el sentido de que pueden haber penes con distintas formas, ¿no? O sea, como con distintos, ay, se me olvidó cómo decir eso, como Ángulos, distintos, ok. como ángulos, sí, como unos más curvos o unos en forma de, eso tiene nombre, ¿no? Como pene forma campana, pene forma plátano, pene curvo, pene, o sea, hay varios penes. Todos son penes y todos están perfectos, pero tienen distintas formas, o sea, tienen distintas colores de pronto, formas, o sea, van a variar obviamente poco, pero pueden haber esas variaciones, igual que las vulvas, ¿no? O sea, ninguna vulva es igual, todas las vulvas son distintas. Obviamente son vulvas, pero pueden ser de un color distinto, pueden ser, tener unos labios mayores más grandes, menores más, o sea, pueden haber diferencias en eso, entonces claro, hay unas diferencias anatómicas que pueden hacer, digamos, que en algún encuentro sexual pueda existir un dolor asociado a la anatomía, definitivamente. Acá pues también hay que hablar como de este mundo como el dolor en la sexualidad, que también es un mundo enorme, y hay como dos conceptos que creo que es muy importante como hablar de ellos. El primero es como la dispareunia y el segundo es como el vaginismo. Entonces, la dispareunia es como el dolor en el encuentro sexual, el dolor en la penetración, pero puede haber, o sea, es un dolor en donde hay un dolor muy alto, pero igual puede pasar la penetración, o sea, la penetración se puede dar con dolor, pero puede pasar. Y ya cuando hablamos de vaginismo, hablamos de puede haber también mucho dolor, puede haber ya mucho miedo también, porque he asociado el sexo con dolor y como he asociado el sexo con dolor, empiezo a crear una respuesta de miedo y esa respuesta de miedo puede incluso hacer que sea difícil la penetración. Entonces ya ni siquiera ocurra la penetración, o sea, ya ni siquiera entre el pene. No, no puede Entonces, entrar. no puede entrar el pene. Entonces ya estamos hablando de vaginismo. Entonces, el tratamiento es muy distinto. O sea, es como si fuera un continuum del mismo, digamos, trastorno, pero obviamente el vaginismo siendo ya como el momento más agudo, por así decirlo, porque es muy distinto además tratar el dolor que tratar el miedo al dolor. O sea, son dos tratamientos totalmente distintos. En dispareunia estaríamos trabajando el dolor y en el vaginismo el miedo que has generado al dolor y esa respuesta que has empezado a crear a raíz de que has asociado sexo con dolor. Entonces, pues obviamente esto pueden ir por muchas razones, ¿no? O sea, pueden haber causas por lo general físicas, ¿no? Infecciones, alergias, irritaciones, algún tema posparto, o sea, hay muchas cosas físicas que pueden estar ahí,
como también pueden haber cosas psicológicas, definitivamente. Abusos, lo que hablábamos, cosas traumáticas que también pueden estar, o cosas anatómicas, definitivamente también, como el tamaño del pene. Puede que haya un tamaño de un pene gigante y mi cervix sea pequeña, entonces cada vez que me penetra, pues genera, o sea, anatómicamente me puede crear un poco más de dolor. Definitivamente un pene demasiado grande, pues sí, obviamente puede crear dolor si yo no estoy suficientemente lubricada, además, entonces puede crear mucho dolor. Entonces hay que ver de dónde viene, pues obviamente este dolor, y trabajarlo. Por lo general, cuando empieza esto, empieza con un dolor muy físico. O sea, por lo general, las personas que he tenido en consulta llegan consultando porque en algún momento de su vida fue un dolor físico, fue porque tuvieron alguna alergia, tuvieron alguna infección de transmisión sexual, tuvieron alguna herida, lo que sea, y después como que se asoció ese dolor al sexo y como que quedó esa respuesta ahí muy marcada, como que creó esa secuela, ¿no? Como que no se pueden despegar de la idea de, oh, pucha, esto me va a doler, y creen que siempre les va a doler porque en un momento dado les dolió mucho. Entonces, pues nada, pero pues puede que sí tenga que ver con la anatomía, en el caso de ella, ¿no? Porque es muy curioso que con otras personas no le pase, no tenga ningún tipo de dolor, y con esta persona sí. Entonces ahí es donde uno dice, pues habría que ver. Sí, además también puede ser un tema como de que todo tu cuerpo te está diciendo como, hey, que este man no, o sea, o esta vieja no más, o sea, nos está haciendo daño, no es alguien bueno para nosotros, o sea, hay un montón de cosas que pueden ser, pero qué chévere también saber que existe este tema como de la compatibilidad anatómica. Esta pregunta da como risa por la pregunta, por la manera en cómo la preguntaron. Entonces dice así: Susi, hola. Pregúntale a esa vieja porque cuando uno entrena más duro le da arrechera. Esa vieja. O sea, ¿se sube más la testosterona o por qué entrenar más duro como que la arrechera sube? Me encantaría saber. Es un hombre, creo que es importante. Obvio. Es que el ejercicio como tal, Susi, pues da muchos beneficios, ¿no? El ejercicio como tal trae, y está comprobado que trae muchos beneficios. Uno de ellos es el tema de la circulación sanguínea, eso se dice así, como el tema de la irrigación sanguínea, como se diga así, no se me olvidó el término médico, que obviamente cuando eso pasa, pues puede que pase que haya más sensibilidad en las zonas erógenas por este tema, este concepto como de la vasodilatación. Entonces, si yo tengo una mejor circulación sanguínea, pues es muy probable que tenga más sensibles mis zonas erógenas, definitivamente. Además, asociado a muchos temas, ¿no? Se ha encontrado que el ejercicio también baja los niveles de cortisol, entonces estás menos estresado o estresada. Entonces, cuando uno también está en este momento como de cero estrés o menos estrés, pues también el cuerpo está más preparado para iniciar un encuentro sexual a cuando uno tiene mucha ansiedad y estrés. Cuando uno tiene mucha ansiedad y estrés, el cuerpo está diciendo lucha o huye, cosa que va completamente en contra de un encuentro sexual, que es quédate, conéctate y acércate. Okay. Entonces, por esos dos temas, porque regula la ansiedad y porque mejora la circulación sanguínea. Vea, pues muy interesante. Ese fue más al punto. Siguiente, bueno, el siguiente es un caso un poquito largo, entonces lo voy a leer. Okay. Mi novio y yo llevamos más de un año juntos. Básicamente nunca hemos intimado. Especialmente por como él me dijo, vive tan estresado que no es capaz de estar cómodo ni en el mood. Por esto para mí es muy duro acercarme a él. Por ahora no ha habido ningún inconveniente muy grande porque claramente... por ahora sí ha habido un inconveniente muy grande porque claramente me hace falta. No sé cómo abordar el tema porque siento que lo presiono y de por sí ya está estresado y si le meto más estrés, pues menos se siente capaz. Siento que si hubiéramos tenido más encuentros, esto no sería un inconveniente y no se estresaría por eso. Creo que nunca cogió esa confianza conmigo y casualmente lo conocí en un punto de su vida con muchos cambios llenos de estrés. Mi duda es cómo se podría afrontar esto sin sentirme mal por pedirle algo. Yo lo entiendo y sé que él a mí, pero me cuesta mucho decirlo. Yo creo que esta pregunta la hablamos ahorita como en un tema de la libido y de lo que necesita cada uno, pero creo que también sería chévere abordarla en el tema como de lo que, pues de los miedos al momento de intimar, porque yo creo que aquí más allá de, es que tengo mucho estrés, es ese momento como de que se muere del miedo como de acercarse. Susi, ¿tú crees que es miedo como de él acercarse o crees más que, o sea, como yo lo interpreté cuando leíste eso,
fue más como que esta persona está como tan sumergida en el trabajo que tengo esta sensación de que no tiene como ni tiempo ni espacio para pensar en otra cosa más que no sea el trabajo, y se la pasa con una ansiedad demasiado alta, y que es una ansiedad que no le permite pues conectar emocionalmente ni sexualmente con la pareja. Lo interpreté como mucho más desde ese lugar. Y lo he visto mucho, o sea, es que también creo que es algo que veo mucho en terapia, y es que hoy en día el trabajo, o bueno, no sé si hoy en día, pero hoy en día lo digo así porque hoy en día es cuando yo atiendo. Antes no, entonces no tengo esta comparación, pero, pues madre, el trabajo es una vaina que últimamente se nos ha metido a todas las áreas de nuestra vida, que la gente tiene unos niveles de ansiedad muy altos con el trabajo, que el trabajo, desde que también se volvió muy virtual, está en todas las partes de nuestra vida. Lo podemos llevar a la casa, lo podemos llevar al viaje, lo podemos llevar a las vacaciones. Como que está esa sensación de no me puedo despegar del trabajo, hay unas exigencias muy altas por estar en los trabajos, hay mucho miedo a perder el trabajo. El tema del trabajo me parece que es un tema muy importante y que hay que trabajar, y que impacta directamente la relación de pareja. El trabajo se termina volviendo casi que un tercero en la relación de pareja, en donde si no se maneja bien puede generar muchos inconvenientes en la relación de pareja. Entonces hoy veo mucha gente que, voy a decir esto y suena súper fuerte, pero que está enterrada en el trabajo. O sea, que no pueden ver nada más allá que el trabajo, que su vida es el trabajo, que solo piensan y respiran en el trabajo. Y pues obviamente a la hora de tener una pareja esto es muy doloroso, porque efectivamente son parejas que llevan mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, porque hay una de ellas que no está pudiendo con todo el trabajo que tiene y la ansiedad que carga. Entonces, en este caso, yo creo que más allá, la sexualidad es bonita y divina porque es el sitio donde se expresa todo, es como el termómetro que habla de qué está pasando, y es donde se materializa un montón de cosas que pueden estar pasando en la vida de ambas personas, o en la vida de, pues sí, de cada uno. Y creo que acá mi primer pensamiento fue: ojalá esta persona que está tan metida en el trabajo busque ayuda. O sea, definitivamente, para entender qué lugar darle al trabajo y qué lugar darle a la relación de pareja, y que entienda por qué es importante y necesario y hace sentido conectar sexualmente con la pareja. O sea, eso es demasiado importante, pero obviamente implica un cambio de él. Ella, entiendo también la posición de ella, debe ser demasiado frustrante, porque imagínate querer como buscar esto, intimar, y siempre como que sentir que hablas como con una pared y que no recibes como esa conexión. Yo creo que esta mujer que te escribe esto está como muy... Leo eso y pienso como debe estar necesitando conectar mucho con él, no solo a nivel sexual, sino también emocional. Sí, o sea, tenerlo ahí. Esta persona necesita conectar con él. Que la miren, ¿no? O sea, este hombre está mirando el trabajo, y hay veces tal vez le cuesta trabajo mirarla a ella y como tenerla, o sea, como que ver más, como dar un espacio más importante, obviamente, a esta relación como íntima, emocional y sexual. Entonces, pues yo sí como que optaría mucho como por poner este tema sobre la mesa de necesitamos buscar ayuda, definitivamente. Definitivamente el tema sexual es algo importante. Obviamente una relación de pareja, si no lo creyera así, no trabajaría en esto, obviamente. Entonces creo que sí es muy importante. No hay que como omitir que una pareja lleve, no sé, meses sin tener intimidad sexual, y no esté pasando nada. Algo seguramente está pasando ahí que hay que hablar. Entonces definitivamente como que incentivaría mucho como a pedir un poco como esa ayuda. Y si él obviamente no está receptivo a esto, ¿no? Como a esta ayuda a cambiar o a lo que sea, pues obviamente también es este momento de ya reevaluar si quiere seguir en ese vínculo o no, lastimosamente, porque tampoco lo podemos obligar a él a que trabaje o cambie. Ella lo puede poner sobre la mesa, él ya decidirá si quiere o no esta ayuda, y ella también tener muy claro de, pues esto es muy importante para mí, esto tiene que cambiar, y si no cambia, pues no puedo tampoco seguir acá, donde no está presente esto nunca. Entonces, pues sí, toca chequear ese vínculo. Sí, es muy importante, o sea, porque al fin y al cabo creo que hay muchas cosas que son construibles y trabajables, pero también si para ti es no negociable, no sé, 2 veces a la semana o todos los días, y el otro es una vez al mes, y el otro dice es que yo no me muevo y es que mi trabajo y es que para mí eso no es importante, también entender, sabes que esto es parte clave para mí en una relación,
entonces no es aquí. O sea, debe ser un proceso muy duro también de, pues, de uno estar dispuesto a soltar por algo que es tan importante para uno, pero, pero también la veo a ella como en una posición un poco como frustrada, como que yo quiero, pues, y no solamente el tema sexual, o sea, lo que tú decías, la cercanía de la pareja. O sea, si esta persona se la pasa todo el día trabajando, no creo que todo el tema de la intimidad tampoco esté tan presente. Manu, y como hay demasiadas preguntas, o sea, creo que va a tocar hacer parte 2 porque estoy como filtrando y priorizando. Pero hay una pregunta que me parece muy interesante. El público desenredando, casi todos son mayores de edad. Ok. Uy, tuve que haber dicho eso al principio. Ahorita hago un disclaimer. Si no eres mayor de edad, no escuches este episodio. Pero me preguntan qué hacer si soy virgen a los 21. Creo que además de qué hacer, me gustaría que nos contestaras cómo saber si es el momento, cómo saber si es la persona, o sea, si hay alguien que está escuchando esto y todavía no sabe si sí, si no, o sea, qué rico poderle dar herramientas y acompañarlo o acompañarla como a tomar una decisión más asertiva en este tema o a sentirse tranquilo con que todavía no es. Sí, total, creo que lo primero es como, no hay un momento donde uno lo tenga que hacer, o sea, como que eso también está, sí, como que mucha gente piensa que se tiene que hacer en un momento determinado y que tiene que ser ahí, entonces que si uno no lo hace ahí, entonces ya lo está dejando el bus en ese aspecto, o sea, me parece lo más fuerte y agresivo como pensar así, como que creo que cada persona tiene el legítimo derecho de escoger qué hacer con su cuerpo y cuándo tener este momento, y ojalá la gente se sienta cómoda en su primer encuentro, porque sí considero que el primer encuentro sexual que uno tiene con alguien va a ser muy, o sea, no muy determinante, pero sí va a ser importante en la vida de las personas, definitivamente va a marcar algo, o sea, es la primera vez que vas a tener un encuentro sexual con otra persona, es algo que te vas a acordar el resto de tu vida, definitivamente. Entonces, ojalá sea en un momento en donde te sientas súper bien, ¿no? O sea, ojalá no sea en un momento donde uno lo haga por presión, por miedo. Entonces, yo creo que acá lo más importante es como reconocer las razones por las cuales uno lo quiere hacer, ¿no? Como si lo que me está llevando a hacerlo es el miedo a no encajar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no gustar, el miedo a que sea la última y no haya, o sea, el miedo, yo digo, pues esperemos un segundo, pero si lo que me lleva a buscar esto es, quiero explorar, ya es momento, me siento lista, etcétera, adelante, ¿no? O sea, como que adelante, adelante, adelante. Igual, de todas maneras, creo que siempre hay miedo. O sea, y eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, la primera vez siempre también hay miedo, pues porque es algo muy novedoso, es algo que angustia, es algo que puede dar vergüenza, es algo pues muy íntimo, entonces pues claro, puede dar un poquito de miedo, pero ojalá que el sentimiento, pueden haber muchas emociones encontradas, pero que el sentimiento sea, estoy en un sitio seguro, o sea, estoy en un sitio seguro y estoy como consintiendo de que quiero hacerlo, a pesar de que tenga un poquito de miedo, como que estoy consintiendo que quiero hacerlo. Creo que es un tema más del sentir, Susi, o sea, no es tanto de pensar si sí o si no, o sea, no es un tema tan del pensar, sino pregúntate cómo te sientes, o sea, como que cómo te sientes, si es la persona, cómo te sientes con esa persona, ¿no? O sea, ahorita me preguntas cómo sabes si es la persona o no. No es de pensar si sí o si no, es de sentir, o sea, cuando tú estás con esa persona, cómo te sientes feliz, te sientes alegre, te sientes oída, te sientes escuchada, te sientes segura, pues tal vez sí, ¿no? O sea, si el sentir con esa persona es así, o si por el contrario yo cuando estoy con esa persona me siento angustiada, temerosa, insegura, pues de pronto, pues habría que ver, ¿no? Obviamente, habría que ver, obviamente. Entonces creo que es un tema muy del sentir, muy del hacer las paces con, puede llegar en el momento que se te dé la gana, literalmente, y va a estar bien. Que creo también que si estás interesada como en ahondar en este mundo, pues puedes obviamente buscar información, puedes incluso empezar a como explorar tu autoerotismo, tu autoplacer, o sea, puedes empezar como a como conocer tu cuerpo también, y creo que está fantástico si lo quieres hacer, si no también está perfecto. Pero pues no sé,
¿Tú qué dirías, Susi, frente a eso? Sí, estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo tú, o sea, más allá de, pues está bien tener dudas y ser como, más allá de tener dudas, tener susto, pero si estás teniendo dudas como, ay, si será el momento, será que sí, será que no será la persona, qué afán hay, o sea, como que creo que no hay, no es que tu vida sexual va a ser mejor, que vas a encontrar novio más rápido, la pareja perfecta más rápido, o sea, no creo que haya nada que sea necesario, o sea, no creo que haya nada que pase y que necesite pasar para que tengas como una relación sexual antes de que te sientas preparado. O sea, no te hace pues, ni mejor hombre, ni mejor mujer, ni mejor pareja, ni al revés. Siento que es mucho más bonito proteger eso hasta que tú te sientas listo, te sientas lista, hasta que sientas que sea como con una persona con la que haces clic. También pensar como si pasa aquí y ahora, después me sentiría cómoda sabiendo que fue aquí y ahora y con esta persona. Como que creo que en este momento está más tranqui ese tema. Creería que en otros momentos de la vida la gente tenía más afán y era como quién lo hace primero y ta, ta, ta. Y ahora creo que hay más como conciencia de eso. Entonces sí, a esa persona y a todas las personas que están en ese debate interno, sería como nadie más lo sabe más que tú. O sea, tu Total. respuesta Aunque, 100%. aunque esto es para otro podcast, Susi, también, pero también, como que ahorita que decías eso, digo, uy, pucha, yo creo que hoy en día no sé qué tan tranqui esté ese tema por el tema de las redes sociales y como lo rápido que están surgiendo las cosas. Y hoy Bueno, en es día verdad. los adolescentes son muy distintos a los adolescentes que pues me tocaron por lo menos a mí, ¿no? Donde no estaba, a mí afortunadamente, o yo digo, gracias a Dios, no me tocaron las redes sociales en mi adolescencia, me tocaron ya terminándola, como en mis 18 19 20 como que ahí Sí, a empezó mí más el también boom, un poquito. pero no me tocó como a los 12 13 14 eso me hubiera parecido, o sea, me tocó el BlackBerry, eso fue lo que me tocó a Ah, mí. sí. O sea, Eh, lo mío era Facebook y eh, Messenger. Total, y este tema de la tecnología, pues, y de estar como expuesto a tanta información, pues creo que sí ha generado como que muchos adolescentes hoy en día se sientan como más presionados a empezar esta vida sexual más rápido. Y de hecho se ha encontrado que el inicio de la vida sexual cada vez es más temprano. Oh my God, estoy Eh, súper desinformada. Literal, o sea, es más temprano. Entonces, no sé, claro, no, yo no trato adolescentes, no trabajo con adolescentes, pero esa es como mi sospecha, ¿no? Mi Percepción, especulación, sí. como de que puede ser difícil también, obviamente, este tema. Lo otro que hay que decir es, antes de hacerlo, y esto sí es algo clave, es infórmate bien, como obviamente todo el tema de los métodos anticonceptivos, porque creo que eso es clave. O sea, si obviamente no quieres en ese momento tener un embarazo y como protegerte de las infecciones de transmisión sexual, pues obviamente usar condón, o sea, como que ese tipo de cosas, Sí, tenerlas total. muy, muy presentes y ojalá antes de iniciar tu vida sexual pases una cita con tu ginecóloga como para conocer estos métodos, o bueno, si eres hombre, con tu urólogo, con alguien que puedas hablar de estos temas y te pueda informar sobre los métodos anticonceptivos, porque pues creo que hay que también tener esas herramientas antes de hacerlo. Súper. Bueno, Manu, hay muchas preguntas, pero yo creo que es suficiente para un episodio. O sea, Ok. me encanta porque creo que es un tema tan amplio que uno le puede sacar. Ajá, O sea, puede ser un episodio completo solamente de intimidad, un episodio completo de comunicación en temas sexuales en la pareja. O sea, total, todas estas preguntas pueden ser un episodio completo. Entonces, total. bienvenida a Desenredando siempre que quieras volver a hablar de cualquiera de estos. Pero muchísimas gracias a ti por toda la sabiduría y todas las cosas que nos compartiste y a todas las personas que participaron mandando preguntas y volviendo este episodio construido entre toda la comunidad. Gracias, Susi. Muy, muy feliz de haber estado acá. Por favor, invítame a un segundo round de preguntas En que con vivo. mucho gusto, en vivo, que con mucho gusto me siento acá a hablar pues de estos temas y de hacer de cada uno de estos temas un episodio que pueda tener un espacio y un tiempo pues más grande, porque definitivamente todos los temas acá son importantes y pues sí, no porque hoy no les hayamos dado como ese tiempo no quiere decir que sean más o menos importantes, todo es demasiado importante, pero bueno, fue lo que fue y qué rico haber estado acá. Totalmente, sí, o sea, hay preguntas sobre juguetes, hay preguntas sobre posiciones, hay preguntas, o sea, hay preguntas de todo,
pero traté como de darle un poco el mismo tema al episodio, como bases de comunicación, de temas como de cotidianidad, de intimidad, como para que también tuviera una linealidad. Pero muchísimas gracias por venir, Manu, de verdad, me encantó. Para cerrar, cuéntanos si alguien escuchó todo esto y se le enredaron un montón de cosas, ¿qué le dirías para que se desenrede un poquito? Que la sexualidad puede que nadie la hable, puede que nunca nadie converse como de los miedos y las angustias que tiene la sexualidad, pero que sí, en algún momento la sexualidad es algo que te amenaza, te angustia, te genera dudas, no estás sola ni solo, es algo que tal vez la gente no habla y muchas veces nos sentimos muy solos y decimos, ¿será que esto solo me pasa a mí? ¿O será que esto solo ocurre para mí? Créeme que no. Muchas veces somos jóvenes y nos vemos enfrentados a un montón de dificultades sexuales, a un montón de preguntas y creemos que somos los únicos porque salimos allá a hablar con nuestros amigos o con nuestro círculo y todo el mundo piensa y dice que su sexualidad está perfecta, que es espectacular, y créanme que lo que uno habla con la gente es un 5% de lo que pasa en la cama de la gente. Lo que ustedes ven también afuera o en la pornografía o todo eso, hay veces no es tanto la realidad. La sexualidad tiene cosas maravillosas y me fascina, pero por otro lado también tiene muchas emociones que a veces son displacenteras y es válido. Por otro lado tiene esta cara oscura, que este tema obviamente lo que tocamos con Susi, que es este tema del abuso, o sea, la sexualidad es un tema grueso que no hay que tomarse a la ligera y que por favor, como que a la hora de informarse, se informen bien de los temas, porque hay demasiada desinformación, hay demasiados tabús, hay demasiados mitos, y entre más nos desinformemos y más divulguemos información errónea, pues peor. Entonces, si vamos a divulgar información sobre este tema, por favor, infórmense súper bien, con gente que sepa, o con páginas o artículos científicos o cosas que realmente estén cargados de información verídica, porque hoy en día mucha gente se cree experta en este tema y no lo es. Entonces, creo que también tienen que tener mucho cuidado con la información que consumen en cuanto a este tema, y que no están solas ni solos en estas situaciones sexuales, y que siempre en Sinvergüenza van a tener un equipo terapéutico que pueden apoyarlos y acompañarlos en cualquier proceso que devenga de este tema. Y también de otros temas, porque no solamente acompañan temas sexuales, pero de todos. Entonces, qué bonita manera de cerrar el episodio, Manu. Siento que sí, la sexualidad es algo que nos aborda a todos, y qué rico poder ser amigos de ella, integrarla a nuestra vida y tener con quien hablar también estas cosas en cuanto a alguien profesional, no solamente nuestros amigos. Entonces, muchísimas gracias por venir, Manu. Obviamente volverás a estar en Desenredando, tenemos mucho jugo que sacarte. Ajá. Entonces, muchísimas gracias por venir, y con eso le damos fin al episodio de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao! Chao.